Cuando nosotros escuchamos la palabra restauración, siempre la palabra restauración es algo llamativo para cualquier ser humano. Para cualquier ser humano, pensar en ser sacado de cualquier condición en la que esté, siempre va a ser atractivo. Si uno le ofrece restauración económica a alguien, eso es atractivo para las personas. ¿Para quién no es atractivo un mensaje donde Dios le diga o donde se le ofrezca este tipo de cosas a alguien? ¿Para quién no es atractivo un mensaje donde se le ofrezca restauración para la salud o restauración para la familia? O muchas veces mensajes que dicen que Dios le va a devolver todo lo que se robó la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, y que todo lo que se había perdido va a ser restaurado. Y todo esto suena como muy atractivo y como que despierta nuestra atención, porque en cierta manera nosotros tenemos una necesidad de ser restaurados. Pero lo que necesitamos entender es mirarlo a la luz de la palabra, cuál es la restauración que nuestra vida necesita. Porque miramos la restauración mucho en torno a lo que nos rodea. Por eso nos llaman, si nos dicen que Dios va a restaurar su economía, nos atrae, pero eso está afuera. Que Dios va a restaurar su familia, nos atrae, pero eso está afuera. Que Dios va a hacer muchas cosas y nos atrae, pero ¿cuál es la verdadera restauración que Dios quiere traer a nuestras vidas, que Dios quiere traer a nuestros corazones? En Isaías 61, verso 1 en adelante, encontramos una promesa maravillosa de parte del Señor. Una promesa, una de las profecías más hermosas que se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 61:1: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Y pase al versículo número 9. Dice: y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y uno lee esta promesa y esta profecía respecto del Mesías tan extraordinaria. Y uno empieza a mirar cómo hay dos contrastes tan tremendos. Por ejemplo, donde dice que viene para dar en lugar de ceniza, como dice ahí en el verso número 3, gloria. En lugar de un manto
de luto, un manto de alegría, de gozo, un manto de alegría y de gozo en lugar de un espíritu angustiado. Y nosotros miramos eso y vemos que eso es una restauración que el Señor desea hacer en nosotros. Y en el verso 9 dice que se va a reconocer que somos linaje bendito del Señor. Y es muy hermoso esta porción, pero necesitamos profundizar en ella para que nuestro corazón no se termine quedando simplemente en querer ver lo externo sin realmente encontrar lo profundo de lo que Dios desea en esta relación con Él. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Ungir tenía que ver con alguien destinado para algo específico, con un propósito claro. Vaya conmigo a Lucas, en el capítulo número 4, en el verso número 17. Entonces allí en Isaías 61 está la profecía. Cientos de años antes se anunció, y cualquiera que leyera esa promesa vería esa gracia maravillosa que vendría de parte del Señor. Y de pronto llega el momento donde los hombres se ven enfrentados al cumplimiento de la primera parte que está en Isaías. Dice Lucas en el capítulo número 4, versículo número 16. Dice: vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire que el Señor cortó hasta esa primera parte, porque en Isaías después dice: y el año de la venganza del Señor. Entonces él empieza a hablar de lo que se cumpliría con la primera venida del Señor, la manifestación del año agradable. ¿De quién? De Dios. A predicar el año agradable del Señor. Verso 20: y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ¿quién? Delante de vosotros. Y qué hermoso, porque llegó el cumplimiento y la realidad de esa promesa. Y que no se podía sentir tan feliz de poder escuchar que llegó el momento de que esa promesa se vuelva realidad. Al escuchar todo esto, que hay buenas noticias para los pobres, que se van a sanar a los que tienen el corazón quebrantado, herido, que se va a dar libertad a los cautivos, que va a dar vista a los ciegos. Eso despierta un interés dentro del corazón, porque ¿quién no quiere ser restaurado? ¿Quién no quiere ser restaurado? Si le preguntaras a un ciego, que en lo natural está ciego, si le preguntaras: ¿quieres recibir la vista? ¿Qué te diría el ciego? Si le preguntaras a un sordo si quiere recibir el oído, ¿qué diría? Si le preguntaras a un enfermo si quiere recibir sanidad, ¿qué diría? ¿Cierto? Cualquiera respondería que quiere ser restaurado. Si le preguntaras a un preso de la cárcel si quiere salir de ella, con toda seguridad respondería que sí. El asunto y la pregunta es: ¿para qué queremos recibir la vista? ¿Para qué queremos recibir el oído? ¿Para qué queremos ser sanados? Porque muchas veces queremos muchas de estas cosas es porque estamos pensando en la complacencia nuestra. Alguna vez, hace
unos años leí una historia de un hombre que llevaba muchos años en una silla de ruedas, minusválido. De pronto lo llevaron a un lugar, a una reunión, y Dios en su misericordia visita a este hombre y lo sana. Y ese hombre de esa reunión salió caminando. La silla de ruedas quedó allí. Cambió toda la condición física en la que estaba. A la semana siguiente, este hombre que había sido levantado de la silla de ruedas hizo una fiesta en su casa y se pegó una borrachera como de 3 días celebrando que había sido levantado de la silla de ruedas. La pregunta es, ¿para qué quería este hombre ser levantado de la silla de ruedas? ¿Para qué quería ser levantado? Si iba a ser levantado de ahí, para ir era una condición peor. Por eso les preguntaba ahora, ¿para qué queremos ser restaurados? ¿Para qué queremos ser transformados? ¿Hacia dónde queremos ser conducidos? Vaya conmigo por favor a Hechos, capítulo número 10, versículo 36. No pierdas de vista eso. ¿Para qué queremos ser restaurados? ¿Para qué queremos recibir la vista? ¿Para qué queremos que sea quitado lo cojo? Hechos, en el capítulo número 10, en el versículo número 36. Y vamos a desglosar un poquito ese Isaías 61. Porque me ha ungido el Señor, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre mí. Y esta promesa era muy importante. Vamos a verla en el desarrollo. Y dice el verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó ¿quién? Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quién? A todos los oprimidos ¿por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por quién? Por su nombre. Y empezamos a ver cómo aquí el apóstol hace un reconocimiento. El Señor Jesucristo es a quien Dios ha ungido. Y lo ha ungido porque cuando vamos al Antiguo Testamento, el ungir a alguien significaba que esa era la elección que Dios había hecho. En el Antiguo Testamento se ungían los reyes, se ungían los sacerdotes, y eso era una señal de una elección y de un propósito específico para estas vidas de parte de Dios. El primer hombre
como rey ungido sobre la faz de la tierra fue el rey Saúl. Cuando fue enviado Samuel a su casa, y dice que tomó una redoma de aceite, la derramó en su cabeza y lo ungió. Y dice que le dio unas palabras, que cuando fuera en el camino, el Espíritu Santo iba a venir sobre él, y se encontró con una compañía de profetas, y estaba Saúl allí profetizando. Y vemos cómo hay como un buen comienzo de parte de Saúl. Es un hombre que es identificado como alguien que Dios ungió para un propósito. Pero vemos que Saúl no pudo permanecer fiel. Y esa infidelidad, dice la palabra del Señor, hizo que Dios eligiera cambiar de rey. Y ahí es donde el Señor escoge a David como rey. Pero hay una particularidad que sucede allí. Cuando Samuel visita la casa de Isaí, están todos los hijos, ahí es donde aparece el escenario que Samuel iba a ungir al que se veía más aparente, pero el Señor le dice: no mires lo grande de su estatura ni lo hermoso de su parecer, porque el Señor lo desecha. Y de pronto pregunta a Samuel si tiene algún otro hijo. Dice: sí, hay uno pequeño que está cuidando los rebaños. Lo envían a llamar, y cuando llega, el Señor le dice: este es. Y él enseguida saca aceite y unge a David como ¿quién? Como rey. Pero una vez acontece esto, dice la palabra del Señor, que aquel primer rey que había sido ungido no permaneció fiel. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y a Saúl lo atormentaba un espíritu malo. Y entra en una situación muy crítica. Ese hombre que había sido ungido perdió lo que había sido depositado en él por su infidelidad. Ahora es ungido por rey, un nuevo ¿qué? Un nuevo hombre. Pero más adelante este nuevo hombre falla, David, cuando comete el pecado con Betsabé y todo lo que la historia narra acerca de él. Y por eso él recuerda lo que le aconteció a Saúl. Y por eso en el Salmo 51, uno de los clamores que está levantando David es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque haber perdido eso hizo que la vida de Saúl se convirtiera en un ¿qué? Se convirtiera en un desastre. Y vemos que empiezan a pasar todos los reyes que se levantaron en Israel y en Judá, pero reyes que no estaban llenos de Dios, y que necesariamente se fue disipando algo al terminar todos estos reinados de los hombres. ¿Cuándo vendrá el que Dios escogió para ser rey? Vaya conmigo allá, Samuel, por favor. Segunda de Samuel 23. Segundo libro de Samuel, en el capítulo número 23, versículo número 1, 23, 1. Estas son las palabras postreras de David, las últimas palabras que el rey David estaba diciendo antes de partir con el Señor. Dijo David, hijo de Isaí, dijo: aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y mire lo hermoso. David está en sus días finales, pero Dios le da una luz para decirle
que va a venir uno que va a ser ungido por Dios y que ese sí va a ser un rey justo. ¿Sobre quién? Sobre absolutamente todos los seres humanos. ¿Qué estaba reconociendo David? Que el rey justo no era él, que iba a venir más adelante. De manera que eso nos deja ver una expectativa bien tremenda para el pueblo de Israel. Todos estos hombres apenas recibieron una porción, pero iba a venir un rey que iba a tener toda la plenitud de Dios dentro de su vida y dentro de su corazón y dentro de su ser. Vaya conmigo a Isaías y vamos mirando esta expectativa que se iba a ir generando. Isaías 11. Isaías capítulo número 11, versículo número 1. Miren lo hermoso. ¿Qué profetizó David? Que vendría un gobernante justo. Y ahora dice en el 11:1: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El Señor entonces va anunciando cómo si va a venir un rey, ¿sí?, que no va a ser ni como Saúl ni como David, que fallaron, que fueron infieles al Señor, sino vendrá uno cuya fidelidad será ceñidor de su cintura. Vendrá un gobernante diferente a todos los demás, pero el Señor va dejando una marca. Va a ser ¿qué? Ungido. Y era algo que ellos no podían perder de vista. ¿A quién es el que el Señor va a señalar como el escogido? Vaya ahí conmigo a Isaías 42, allá adelantico. Isaías capítulo 42, versículo número 1. Vuelve a hablar de él. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá ¿qué? Justicia ¿a quién? Justicia a las naciones. Entonces miren lo hermoso. Cantidad de porciones que nos dejan ver el que iba a ser ungido por quién. Por el Señor, por Dios, sobre el que viniere la plenitud del Señor. Y esto es lo que hace algo tan especial el bautismo de Jesús, porque cuando Jesús viene para ser bautizado, antes de que Jesús llegara, Juan el Bautista había expresado que detrás de él venía uno que no iba a bautizar en agua, sino iba a bautizar en espíritu y en fuego. Y dice, del cual yo no soy digno de desatar su calzado. Y los que desataban los calzados de las personas muy importantes eran los esclavos. De manera que él no se consideraba ni siquiera digno de ser un esclavo para desatar las sandalias de ¿quién? Del Señor Jesús. Y llega el momento donde es bautizado el Señor Jesús y empieza a cumplirse todo lo que se había escrito, ¿cierto? Lo he ungido. Y llega el momento del bautismo del Señor, y cuando el Señor es bautizado y sale de las aguas,
dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma visible y se posó ¿sobre quién? Sobre Jesús. El Señor estaba evidenciando públicamente lo que había anunciado de antemano. ¿Quién era el ungido de quién? El ungido de Dios. El Mesías es la misma expresión de ungido en hebreo. El Cristo es la misma expresión de el ungido, pero en griego. El expresar, eres el Cristo, eres el ungido. Aquel que cumple Isaías 61, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Ha puesto su presencia sobre mi vida. Y eso que el Señor dijo de antemano en Isaías, que leímos ahorita, donde el Señor dice, mi elegido, en quien mi alma tiene contentamiento, en el momento en que el Espíritu de Dios desciende de manera visible sobre la vida de Jesús, hay una voz audible desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. El que Dios ha elegido, el que Dios ¿qué? Ha ungido, sobre el que viene toda la plenitud de Dios a reposar sobre él, sobre su vida, sobre su corazón. Entonces, ¿qué reconocían todos los profetas en el Antiguo Testamento? Que sobre el que viniera esa visitación, ese sería el Mesías, el elegido de ¿quién? El elegido de Dios. Ahora el Señor está en medio de la sinagoga, lee Isaías 61 y está diciendo, delante de sus ojos se está cumpliendo ¿qué? Esta palabra. Pero había una actitud dentro del corazón de la gente, que cuando él anunció acerca de la libertad, de las buenas nuevas para los pobres, dice que todos se alegraron. Pero más adelantico el Señor, leyendo el corazón de ellos, deja ver que ellos se alegran por lo que van a recibir, pero no están entendiendo verdaderamente para qué ha venido el Mesías a sus vidas. Porque necesariamente el Señor, ahí en Lucas, dice la palabra que él dice, muchas viudas habían en Israel. Pero el profeta Elías fue enviado solo a una que estaba en Sarepta de Sidón. Y eso dice que enojó el corazón de los que los estaban escuchando. Porque la viuda de Sarepta de Sidón no era una israelita, era una mujer gentil. Y el Señor les estaba dejando ver cómo su pueblo lo rechazaba a él. Y los gentiles se abrían con mayor facilidad a lo que Dios deseaba para sus vidas. Él dijo, muchos eran los leprosos que había en Israel, pero solo uno fue sanado. Y no era israelita, era Naamán el ¿qué? Naamán el sirio. Cómo los extranjeros terminaron abrazando más lo de Dios que el mismo pueblo de Dios que decía estar buscando ¿a quién? Al Señor, que decía estarlo buscando con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y eso nos va dejando ver algo. ¿Para qué queremos ser nosotros libertados? Porque nos parece aterrador lo que le ocurrió al hombre con silla de ruedas. Cualquiera de nosotros diría, es vergonzoso que una persona después de recibir un milagro así se vaya a actuar de esa manera tan tremenda. ¿Cómo que se va a celebrar así? El haber sido sanado de esa manera era para que se hubiera quedado postrado delante del Señor en gratitud, con un deseo de estar. Si Él pudo sanar mi cuerpo, ¿cuánto más podrá hacer dentro de mi corazón y dentro de mi vida? El asunto es cómo está la iglesia, porque tal vez no nos damos cuenta que el Señor abre nuestros ojos, pero es para que lo miremos a Él. Que el Señor abre nuestros oídos, es para que lo escuchemos a Él. Que el Señor nos sana de toda parálisis que haya en nuestras vidas, es para que corramos a sus brazos. Pero muchas veces recibimos muchas cosas y somos restaurados en muchas cosas, pero ¿a dónde estamos corriendo? ¿A dónde estamos yendo? Si lo que más encontramos en este tiempo
Es que la iglesia quiere recibir muchas cosas buenas, pero no quiere recibir al Señor. La iglesia escucha la palabra bendición y ya tiene un amén en sus labios, porque piensa en todo el bienestar que puede recibir. Pero cuando a la iglesia se le habla de comunión, de relación, de búsqueda, de intimidad, entonces aparecen todas las excusas, porque tenemos un gran interés en ver el obrar de Dios, pero un interés muy superficial de ver a Dios mismo dentro de nuestro caminar. Jesús mismo dijo: ustedes me siguen y me quieren hacer rey por una razón equivocada, porque se multiplicaron los panes y los peces, por eso me quieren hacer rey. Y dice que Dios se escabulló en medio de esa multitud, porque Él no quería ser rey de ellos por esa razón. Esa no era la razón por la que Él quería ser el rey sobre ellos. La razón era porque Él quería verdaderamente gobernar sobre sus corazones y gobernar sobre sus vidas. Y tal vez hoy hay gente que ya no está en una silla de ruedas y está caminando, pero aunque no está en una silla de ruedas, sigue igual de muerta dentro de su corazón. Hay gente que hoy va a las iglesias y ya fue sacada de su quiebra económica, pero no ha sido sacada de su quiebra espiritual, porque ahora ya no tienen problemas económicos y pueden dar testimonio de cómo Dios les ha prosperado. Pero el asunto es, cuando se pesa la relación que esa persona tiene con el Señor, encontramos la misma bancarrota que tenían. Lo único que cambió es que antes no tenían dinero y ahora tienen. En otros cambió que antes no tenían salud y ahora la tienen. En otros cambió que antes tenían problemas familiares y ahora no los tienen. Pero lo único que ha cambiado es eso, porque su relación con el Señor sigue fría, sigue distante, y no han entendido para qué el Señor está restaurando. Porque para qué Dios desea restaurar nuestras vidas, si no es para traernos a una comunión íntima, a una relación profunda con Él, a una relación muy, muy profunda con su corazón. Vayan conmigo a Ezequiel, por favor, un momento. Ezequiel 16. Versículo número 6. Ezequiel 6 dice: y yo pasé junto a ti y te vi como sucia en tu sangre, y cuando estaba en tus sangres te dije: vive. ¿Qué es eso? Restauración. ¿En qué condición estaba? Bueno, y el Señor pasó y tuvo misericordia, como veíamos el domingo con lo del perdón. ¿Qué tuvo el Señor de aquel siervo que debía 10,000 talentos? Misericordia. Y le concedió algo que no merecía. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy mira, esa hermosura fue producto de que Él hubiera dicho: vive. Si no, no hubiera sido posible. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas como desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti
y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mío. Te lavé con agua, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema sobre tu cabeza. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Ahí en la figura de una mujer. ¿Qué estaba haciendo el Señor con esa mujer? ¿Cómo la estaba el Señor ataviando? Porque el Señor la estaba viendo, dice el Señor, pasé y estaba desnuda, pero empecé a vestirte. Y el Señor la empezó a adornar, la empezó a colocar, ¿qué? Hermosa, hermosa, ¿cierto? Pero pasó algo, que mientras estaba pasando todo eso en ella, ella no identificaba que Él la estaba poniendo así de hermosa para Él. Así de hermosa para quién? Así de hermosa para Él. Piensa en esto. Hace poco escuchaba una historia. Un hombre casado que le tiene de todo a su esposa. De todo. Persona que le arreglara su casa, quien le ayudara a cuidar a sus hijos. Le puso a estudiar en la universidad. Un cuidado excepcional sobre esa ¿qué? Sobre esa vida, ¿cierto? De pronto, un día mirándole el celular a ella, encontró que esa mujer a la que él le daba todo, se estaba ofreciendo como prepago. Y uno dice, wow, qué tremendo es esto. O sea, ¿por qué una persona termina con un corazón así, de desviado dentro de su corazón? Pero usted va y mira eso horrendo que pudiéramos ver en una vida natural, pero muchas veces es lo horrendo que la iglesia puede terminar haciendo en relación con el Señor. Porque aquí vemos a una mujer hermoseada. Cómo Dios cambió toda su condición, la restauró, la puso hermosa. Siga leyendo ahí conmigo en el verso número 13, dice: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada. Prosperaste hasta llegar a ¿qué? ¿Sí o no? ¿Cuánto restauró el Señor en esa vida? ¿Cuánto cambio? Pero cuando la historia va tan bonita, dice el verso 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. ¿Dice quién? Dice el Señor. Qué hermoso. O sea, que la belleza que ella tenía no era de ella. La había ¿qué? La había recibido de Dios. La hermosura que ella tenía, dice el Señor, fue mi hermosura que yo puse en ti. ¿Cuál era el deseo del Señor? Poner de Él ¿en quién? En ella. Y toda esa hermosura era para que ella entendiera que ella era para quién, para Él. Como dice el libro de Cantares, llevarnos a esa situación donde dice: yo soy de mi amado, y mi amado es ¿qué? Y mi amado es mío. Pero siga leyendo ahí conmigo
Va en la historia lo más de bonita, pero en el verso número 15 mire cómo cambia la historia. Y es donde la historia se vuelve muy triste. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya era. ¿Qué hizo con todo lo que recibió? Lo utilizó para manifestar un desprecio tremendo. Por eso les preguntaba, ¿para qué queremos ser restaurados? ¿Para qué queremos muchas cosas? ¿Usted ha escuchado esta frase? Ay, si el Señor me diera un mejor trabajo. Y el Señor le dio un mejor trabajo y se volvió más frío con el Señor. Ay, si el Señor me diera. Y el Señor en su misericordia le da algo y termina corriendo tras lo que el Señor le da y deja lo más importante. ¿A quién? Al Señor dentro de su caminar. Cuando estaba hermosa, ¿qué hizo ella? Se prostituyó. Pase al 22:30 para resumir algo que dice aquí el Señor. 22:30. 22:30. ¿Cuán inconstante es? 22:30, no, perdón, 16. 16:30. Está hablando de la misma que él había, ¿qué? Hermoseado. Y dice, cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Tremendo. Deja ver cómo eso que recibió lo utilizó fue para manifestar mayor desprecio dentro de su corazón al Señor. Y si nosotros miramos nuestro corazón, ¿cómo estamos caminando con Dios? ¿Cómo estamos caminando en relación con Dios? Porque hay muchas cosas en las que Dios nos ha respondido por su misericordia. Pero lo que Dios te ha respondido ha acercado más tu corazón al Señor. Ha acercado más tu corazón a Dios. Lo ha traído más hacia Él. Al darte cuenta de que estás recibiendo lo que no mereces y que Dios lo que ha sido es muy bueno. ¿Cómo hace el Señor para hermosearme así y hacerme deseable para ti? Hacer que mi vida sea deseable para ti cuando en mí no había absolutamente nada bueno. Pero Dios va restaurando nuestras vidas y podemos caminar o contar cantidad de milagros excepcionales. Pero con todos los milagros que podemos contar, cuando miramos el pueblo de Dios, no vemos el mayor milagro que debiera suceder en el corazón. Gente apasionada por el Señor. Vemos el pueblo de Dios lleno de gente, los jóvenes apasionados con las jovencitas. La pasión de hoy son los celulares, la tecnología, la televisión, las modas, ¿cierto? Siempre recibimos muchas cosas y estamos pensando en hacer tantas cosas, pero tampoco en honrar a quién, en honrar al Señor. Nos parece que invertir en nosotros mismos, ¿cierto? Alguien
Alguien me decía hace poco, decía, pastor, dígame si no es verdad que yo honro mucho al Señor. Y yo le pregunté por qué, porque no le entendía la expresión. Honro mucho al Señor. Pastor, dígame si yo no honro mucho al Señor. Yo, claro. ¿Por qué la pregunta? Me llevó a su casa y me dijo, vea pastor, me hice estos muebles. Mira el televisor que me compró. Entonces me parece que yo honro mucho al Señor, que yo en lugar de beberme el dinero, yo me doy es gusto y lujos en mi casa. ¿Cómo no voy a estar yo honrando al Señor? ¿Cómo no voy a merecer la bendición del Señor? Y yo lo miraba y le decía, está perdido, está totalmente desubicado, porque así entramos muchas veces. Y uno entra a su casa y dice, bendito Dios, ya tengo sala, tengo comedor, bendito Dios. Y el asunto es que puedes tener todo eso, pero tu corazón no es aún la casa del Señor, no es el templo que Dios espera, y nos estamos conformando con muy poco. Nos alegramos, la felicidad es una nevera, la felicidad es una lavadora, la felicidad es un trabajo, la felicidad es una prima, la felicidad es estrenarme unos zapatos, y el corazón igual de frío, distante y entregado a tantas cosas. Es triste. Es triste ver un joven que a las 2 y 3 de la mañana está conectado todavía a un celular. ¿Sí? E invítenlo a orar. Y a los 5 minutos de estar orando uno lo mira y ya lo está mirando a un obispo. Y uno dice sencillo, lo que pudiera causarnos risa está causando un gran dolor en el corazón del Señor, en el corazón de Dios. Porque nos estamos prostituyendo y nos estamos entregando a tantas cosas y no nos damos cuenta que nos estamos conformando con muy poco. El Señor viene a abrir nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón, pero para que Él se convierta en el tesoro de nuestras vidas. Mire cómo el mundo se ha metido en la iglesia de una manera tan profunda, pero se ha metido así porque la iglesia está enemistada con Dios y se ha vuelto amiga del mundo, y se ha vuelto amiga del mundo. Hoy hay una iglesia que se congrega los domingos, pero cuando sale de la iglesia no se parece a Jesús, no se parece a Cristo, porque Cristo en todo lugar, su mirada estaba puesta en ¿quién? En el Padre, en el Padre, en el Padre. ¿Cómo hermoseó el Señor a esta mujer en Ezequiel? Pero ella no entendió todo el favor que recibía de Dios. No entendió que estaba siendo ataviada para ¿quién? Para Él. Y empezó a darse gusto a sí mismo. ¿Cómo crees que dándome gusto a mí mismo estoy complaciendo el corazón de Dios? Pero ese es el pensamiento de hoy. Si me doy gusto, estoy complaciendo el corazón del Señor. Y nos vamos desligando y nos vamos despegando del Señor, y no nos damos cuenta a qué nos ha traído el Señor. El Señor nos ha traído a relacionarnos con Él. Nos ha traído a que Él se convierta en el máximo tesoro de nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Amada iglesia, roguemos en este tiempo. Roguemos en este tiempo al Señor que nos permita poner verdaderamente la mirada en Él. La mirada en el Señor. La mirada para escuchar, como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Tristemente, la gente se preocupa por cómo está su vida con Dios cuando siente que está a punto de morir. Así ve uno a los cristianos. ¿Qué hemos visto? Hermanitos, el año anterior hubo unos incidentes cuando hubo la lluvia y el invierno, que muchas personas
Y vemos a muchas personas que mientras estaba el incidente, querían derramar su corazón delante del Señor. Y apenas pasó el incidente, volvieron a ser los mismos espectadores de siempre. O sea que realmente lo único que hicieron fue buscar a Dios porque tenían susto. Se les pasó el susto, se les pasó el interés. ¿Por qué? Se les pasó el interés por el Señor. Y ese no es el deseo de Dios. Ese no es el deseo del Señor. Dios está preparando una novia. Y esa novia está anhelando la venida de su amado. Está deseando encontrarse con Él. Y está dispuesta. Le decía a alguien esta semana que le compartía algo, le decía, mire, la iglesia no quiere sujetarse a Dios, quiere manejar al Señor, que es diferente. Porque le decía a una hermanita X, le decía, pastor, ¿cuándo va a ser ayuno? Y el día que es ayuno no viene. Entonces ella me decía, pastor, pero es que yo le digo que usted haga ayuno, pero es que usted siempre lo hace el día que me tengo que ocupar. Y yo le digo, bueno, ¿y entonces qué hizo el día del ayuno? Dice, no, porque es que ese día me fui para La Rochela. Yo le dije, no hay problema. El asunto es que usted quiere ofrecerse a Dios el día que no tenga que renunciar a nada. Ese día si quiere ofrecerse a Dios. Ay, no estoy haciendo nada, ¿será que en la iglesia habrá reunión para ir? Pero si hay alguna convocatoria del Señor, entonces usted, si tiene otra ocupación, prefiere renunciar a buscar al Señor. Y le decía, no es más bien que le decimos, Señor, ¿cuándo quieres que hagamos un ayuno? Y preciso el día del ayuno apareció una invitación a pasear. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a renunciar a eso que te invitaron por quedarte con el Señor? Porque es que queremos lo que no nos cueste y queremos lo que no nos demande absolutamente nada. Y ese pueblo quiere ver la gloria de Dios, muchas veces ni siquiera ofreciendo migajas dentro de su caminar. Quiere ver su vida llena de Dios cuando no quiere renunciar absolutamente a nada. Y no estoy hablando de una vida de religiosa ni de una vida de imposición, estoy hablando de preguntarle al Señor. Venimos orando en las mañanas y alguien me dijo, pastor, pero eso a las 5:30 no viene nadie. Y entonces yo con mucho amor miré a esa hermanita y le dije, mira, es que no importa que no venga nadie, porque yo he madrugado estos días no porque la gente viniera, sino porque el Señor me lo indicó. Quiero que me busques temprano. El Señor me lo indicó. Si no viene nadie, no importa. Igual me voy a complacer igual, porque es que yo creo que estoy haciendo lo que el Señor me dijo que hiciera. Porque si yo vengo y oro una mañana, y entonces digo, no, nadie vino, me tocó orar solo, entonces me voy aburrido y digo, no, mañana no vengo a orar porque no vino nadie. Y el asunto entonces, ¿qué estoy buscando yo? ¿Vengo porque viene gente o vengo porque Dios me lo indicó? Cuando vengo porque Dios me lo indicó, así no venga nadie, va a ser un momento estelar en el corazón para con el Señor. Porque vamos buscando qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere. Hay gente que dice, no, pastor, es que madrugar es muy duro. Bueno, si no tiene en su corazón madrugar, es que esto no es para obligar ni para imponer a nadie. Pero si no es un asunto donde nos demos cuenta por qué está ardiendo mi corazón. Mi corazón está ardiendo por buscar al Señor, por correr a sus brazos. El salmista dijo, Dios mío, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas para ver tu gloria y tu poder. ¿Qué era lo que lo estaba moviendo a esa búsqueda? Que había un anhelo en su corazón. ¿Por qué? Por el Señor. Y es lo que necesitamos, que mueva nuestro corazón. Un anhelo profundo por estar con Dios. Porque esa es la necesidad, la vida de la iglesia, estar con el Señor. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Y vamos a orar, poniéndonos en las manitos hermosas del Señor y rogándole al Señor que abra nuestros ojos
pero para Él, que abre nuestro corazón para mirarlo,